¿Y si te dijera que ahora mismo hay personas completamente convencidas de que José Luis Rodríguez Zapatero es el centro de una enorme trama de influencias y al mismo tiempo hay otras personas igual de convencidas de que todo es una operación política construida a base de titulares, filtraciones y sospechas? ¿Quién tiene razón? Porque cuanto más investigas este caso, más difícil resulta distinguir entre los hechos, las interpretaciones y las batallas políticas que se libran alrededor de ellos. Y quizá la pregunta más importante no sea si Zapatero es culpable o inocente. Quizá la pregunta sea otra. ¿Qué hay detrás de Zapatero? José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, figura histórica del PSOE y durante años una de las personas más influyentes de la política española. Pero desde hace semanas su nombre vuelve a aparecer constantemente ligado a una pregunta que cada vez incomoda más. ¿Qué hay realmente detrás de Zapatero? Porque mientras algunos medios y algunos partidos políticos ya lo presentan prácticamente como el centro de una enorme trama de tráfico de influencias, otros aseguran que todo está construido sobre rumores, filtraciones interesadas y acusaciones todavía sin pruebas concluyentes. Y claro, aquí es donde empieza el verdadero problema, porque cuando más escuchas hablar a los casos, más difícil resulta entender qué está realmente pasando. Jueces, informes, empresarios, comisiones, puertas giratorias, contactos internacionales y tertulias políticas donde unos ya hablan directamente de corrupción, mientras otros denuncian una operación política y mediática perfectamente calculada. Y sinceramente, hay algo que resulta bastante inquietante en todo esto, porque en España parece que ya hemos visto esta película demasiadas veces. Casos que ocupan portadas durante años, horas y horas de televisión, políticos condenados públicamente antes incluso de ser juzgados y al final investigaciones que a veces terminan desinflándose completamente. Pero hay otras veces que no. Y eso es prácticamente la gran pregunta. ¿Estamos ante otro enorme escándalo político o ante una batalla mediática y judicial donde todavía nadie sabe realmente qué es verdad y qué no? Porque cuando más se habla del caso, más sensación de que detrás de todo esto hay algo mucho más grande. Y hoy vamos a intentar entender qué está pasando realmente alrededor de Zapatero. El caso que ha vuelto a poner a Zapatero en el centro. Para entender por qué el nombre de Zapatero vuelve a estar en el centro de todo, primero hay que entender qué es realmente el llamado caso Plus Ultra. Porque mucha gente ha escuchado hablar de ello, pero muy pocos entienden realmente qué se está investigando. Todo empezó durante la pandemia. En pleno caos económico, el gobierno aprobó el rescate de varias empresas consideradas estratégicas. Entre ellas apareció una compañía que generó muchísima polémica desde el principio, la aerolínea Plus Ultra, una empresa pequeña, con muy poca cuota de mercado, y que aún así terminó recibiendo un rescate público de más de 50 millones de euros. Y claro, ahí empezaron las dudas, porque desde el primer momento muchísima gente empezó a preguntarse por qué precisamente Plus Ultra había recibido una cantidad tan enorme de dinero público. Y años después, esa pregunta ha terminado convirtiéndose en una investigación judicial gigantesca. Ahora mismo, lo que investiga la Audiencia Nacional es si alrededor de aquel rescate pudo existir una red de influencias, favores y pagos opacos relacionados con personas del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los informes de la UDEF hablan de conversaciones, empresas vinculadas, pagos sospechosos y contactos políticos que, según los investigadores, podrían apuntar a una estructura organizada para favorecer determinados intereses alrededor del rescate. Y aquí es donde el caso empieza a dividir completamente la opinión pública, porque mientras algunos medios ya hablan directamente de corrupción y tráfico de influencias, otros recuerdan que muchas de las acusaciones se apoyan sobre todo en conversaciones de terceros, informes policiales o indicios que todavía tienen que demostrarse judicialmente. Y de hecho, hay otro detalle muy importante que muchas veces desaparece completamente del debate. La Comisión Europea explicó en su momento que el rescate no necesitaba una autorización individual de Bruselas, porque el fondo utilizado ya había sido validado previamente para la Unión Europea durante la pandemia. Y eso hace que todo resulte todavía más confuso. Porque cuando más se habla del caso, más difícil parece separar los hechos, las sospechas, las filtraciones y la batalla política que existe alrededor de todo. Y aquí es donde aparece la gran pregunta. ¿Estamos realmente ante una enorme trama de tráfico de influencias? ¿O ante otro macro caso político y mediático donde todavía queda muchísimo por demostrar? Porque ahora mismo eso parece ser precisamente la gran guerra que está librando alrededor de Zapatero. El poder desde la sombra. Y aquí es donde el caso empieza a abrir un debate muchísimo más incómodo, porque más allá de Plus Ultra, más allá de los informes y más allá incluso de Zapatero, hay una pregunta que cada vez se hace más gente. ¿Qué pasa realmente con los expresidentes del gobierno de España?
porque oficialmente abandonan la política, pero en realidad muchos siguen conservando contactos, relaciones, influencias y acceso a enormes centros de poder durante años. Y claro, aquí aparece un tema especialmente delicado, el mundo de los lobbies. Porque una cosa es dar conferencias, participar en fundaciones o asesorar empresas, y otra muy distinta es utilizar la agenda política construida durante décadas para abrir puertas, facilitar operaciones o mover influencias desde la sombra. Y esto no afecta solo a Zapatero, porque prácticamente todos los expresidentes españoles han terminado vinculados de una forma u otra a grandes empresas, consejos de administraciones, relaciones internacionales o entornos económicos muy poderosos. Felipe González, Aznar, Rajoy, Zapatero. Todos han seguido teniendo influencia muchísimo tiempo después de abandonar oficialmente el poder. Y claro, aquí mucha gente empieza a hacerse una pregunta bastante lógica. Si los expresidentes ya tienen sueldo público vitalicio, escolta, despachos, secretarias y todo tipo de privilegios, ¿por qué terminan casi siempre orbitando alrededor de grandes empresas, negocios o redes de influencias? Porque cuando más se mira todo esto, más da la sensación de que en España el poder político nunca se aparece realmente, simplemente cambia de forma. Aquí es donde el caso Zapatero empieza a tocar algo mucho más profundo que una simple investigación judicial. Empieza a abrir el debate sobre cómo funcionan realmente las relaciones entre políticos, dinero, empresas, poder y en España. Porque quizás la gran pregunta ya no sea únicamente si hubo o no irregularidades alrededor de Plus Ultra. La pregunta empieza a ser otra muchísimo más grande. ¿Cuánto poder conserva realmente un expresidente, incluso muchos años después de abandonar la Moncloa? Dos Españas, dos verdades. Pero quizás la pregunta más importante de todas no sea si Zapatero es culpable o inocente de las acusaciones que circulan sobre él. Quizás la verdadera pregunta sea otra. ¿Por qué cada vez que aparece una noticia política en España parece que existen dos realidades completamente diferentes? Para unos, Zapatero es un hombre que ha dedicado años a la mediación internacional y al diálogo político. Para otros, representa todo aquello que creen que funciona mal dentro del sistema. Y lo mismo ocurre con Pedro Sánchez, con Ayuso, con Feijóo, con Abascal o prácticamente con cualquier figura política relevante. Depende del medio que consumas, de la red social que sigas o del periodista al que escuches, la misma noticia puede parecer un escándalo histórico o una simple campaña de desprestigio. Vivir en una época donde la información nunca ha sido tan abundante, pero también donde resulta más difícil que nunca distinguir los hechos de las interpretaciones. Cada día miles de personas reciben versiones completamente opuestas de una misma historia. Y al final, muchos ciudadanos terminan encerrados en una especie de burbuja informativa donde solo escuchan aquello que confirma lo que ya pensaban. Por eso, casos como el de Plus Ultra, los informes policiales, las acusaciones policiales o las supuestas influencias de determinados dirigentes generan tanta tensión. Porque ya no se discuten únicamente los hechos, se discuten los medios que son creíbles. ¿Qué jueces son fiables? ¿Qué periodistas dicen la verdad? Y en ocasiones, incluso, ¿qué realidad aceptar? Lo que sí parece evidente es que en España atravesamos uno de los momentos de mayor polarización política de las últimas décadas. Mientras unos aseguran tener todas las respuestas, quizás lo más inteligente sea seguir haciéndose preguntas, analizar, contrastar, escuchar diferentes versiones y sacar nuestras propias conclusiones, porque al final, más allá de partidos, ideologías y líderes políticos, la verdad debería importar más que cualquier bandera. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que estamos viviendo una época de desinformación masiva? ¿O simplemente cada vez conocemos más cosas que antes permanecían ocultas? Déjamelo en comentarios. Si te gusta este análisis, suscríbete a La Cara Oculta, porque aquí seguiremos investigando aquellas que otros prefieren no mirar. Nos vemos en el próximo vídeo.